rico saludarlos a todos ustedes. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto de este día me fascina. Me fascina mucho pensar bien. Piensen bien. ¡Ah, qué hermosa invitación! Con razón lo resalta tanto. Doctor de la ley, conocido, respetado, un hombre que pensaba bien. Hay una frase que a mí me fascina y es que dice: pensar es algo muy difícil, por eso muy pocos se atreven a hacerlo. Y es real. Cuando uno se pone a analizar, nos damos cuenta que muchas personas no piensan, sino que actúan sin pensarlo. Y es verdad, nos movemos mucho más con nuestras emociones y pensamos mucho con nuestras emociones que pensar realmente como debemos hacerlo. Y por eso la invitación que hace Gamaliel: piénsenlo bien. Hoy eso quiero invitarte, a que lo pienses bien, a que reflexiones, analices, profundices antes, repito, antes de actuar. Porque tristemente, después de que actuamos, después de que ya hemos hecho el daño, después de que he tomado la decisión, ya es más difícil retrocederle. Por eso hay que pensarlo bien, y más especialmente cuando hay situaciones que son complejas de la vida. Muchas personas, situaciones, momentos duros, difíciles de la vida, los deciden, reaccionan, toman decisiones sin pensarlas. Lo repito, sin pensarlas. Y eso es muy delicado. Es más, la famosa frase que usted y yo conocemos: hay que pensar antes de actuar. Pero usted y yo no pensamos antes de actuar. Hacemos todo lo contrario. Actuamos y después pensamos. Y ahí es donde comprendemos la famosa frase: ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué no lo pensé más? ¿Y por qué no lo analicé más? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Conclusión: no lo pensaste. Y eso es lo que hoy el texto nos está invitando, a pensar. Miren, hay que comprender que hay diferentes maneras de pensar. Es más, muchas personas, a veces, aunque una de las características del ser humano, somos los únicos que tenemos esa capacidad de racionar. Se llama racionamiento. Y los animales actúan por instinto. ¿Y saben? Que el instinto con el que actúan los animales a veces se parece mucho a nuestra manera como actuar. Muchos actuamos por instinto y no por racionamiento. El instinto con el que actúan los animales se parece mucho al de nosotros las personas. Es más, el instinto es considerado un pensamiento, a pesar de no ser consumado de forma lógica, sino sin pensarlo. ¿A qué se le llama instinto? Cuando actúas por reacción, sin pensarlo, sin manera lógica, sin reflexionarlo. A eso se le llama ¿qué? Instinto. Y muchas personas actúan, reaccionan de esa manera, por instinto. El otro me miró feo, por instinto yo voy y lo golpeo. Por instinto le insulto. Por instinto lo quiero que se mate. Por instinto se me vino el pensamiento: reacciono de una manera ilógica, sin pensarlo, sin reflexionarlo. Es bien característico y bien reconocido que la única diferencia que usted y yo tenemos con el resto de seres vivos de la naturaleza es el racionamiento. Somos los únicos que podemos racionar. Si bien se sabe que el ser humano es el único que posee esta capacidad de razonar, no es el único que puede pensar.
ya que los animales que tienen cerebro realizan la acción de pensar de una forma práctica basada en la experiencia. Ojo, a eso le decimos instinto. Cuando usted actúa basado en su experiencia, basado en esa capacidad. Y entonces muchos de nosotros actuamos así. Es que a fulano de tal le pasó esto, a fulano de tal le sucedió esto, a Peranito les pasó esto, y como a él le pasó, a mí también me va a pasar. Y a veces nos quedamos y no reconocemos que eso es un instinto, como sucede con los animales que tienen cerebro: el perro, la vaca, el caballo, el león, el tigre, el elefante, el gato. Ellos reaccionan por instintos. Y recordemos que actuar por instinto es no tener la capacidad de racionar, de ponerle lógica, sino que solo me baso en mi reacción emocional. Por eso es tan importante diferenciar estas dos capacidades, instinto de racionamiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con las personas radica en que no poseen la capacidad de encontrar las causas ni las consecuencias de sus comportamientos. Conclusión: el instinto simplemente reacciono, ya sea por memoria, ya sea por la emoción, ya sea por la situación que estoy pasando, reacciono. A eso le decimos instintos. Racionamiento es cuando yo no encuentro, racionamiento cuando encuentro la lógica, la razón y pienso qué es lo que está sucediendo, reflexiono, analizo antes de actuar. A eso se llama racionamiento. Lo demás se le puede llamar instinto. Si hoy, en estos momentos, en este instante, hoy en estos momentos tienes una dificultad con un compañero del trabajo, con tu esposo, con tu hijo, y tu manera de reaccionar es agarrar un zapato y tirárselo, o que se lo trague la tierra, o que le suceda esto, eso se llama instinto. Y estás actuando como cualquier ser vivo que tiene cerebro en la naturaleza. Y se te está olvidando que usted y yo tenemos la capacidad de racionar. Hoy nos está recordando Gamaliel: piensa bien antes de actuar. Piensa bien lo que vas a hacer. Piensa bien lo que vas a hacer. Piénsalo bien, piénsalo bien. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.